Yo creo que ya podemos ir dándole espacio a los muchachos, ¿no? Sí, yo creo que ya empezamos. Ya vamos dándole pase. Se van a demorar un poquito en entrar, ¿ya? No, no es tan rápido. Voy a admitirlos para que vayan ingresando. Ya Ok, van ingresando, ¿ya? Mami, ahorita me traigo yo, no te preocupes. micrófono. Alex, Chino y Nacho. Edwin, activa tu audio. Activa tu audio. Hola, ¿qué tal? Probando, probando. 1, 2, 3. Creo que era ¿Todo así. bien? ¿Todo bien? Sí, están ingresando todavía. Bueno, yo creo que vamos a dar inicio. A ver. Sí, yo creo que empezamos. Sí, vamos a dar inicio. A ver. Vamos a compartir. Bueno, señores, tengan muy buenas noches. Muy buenas noches con todos los que están conectados vía Zoom. También estamos transmitiendo por vía Facebook Live. Ante todo, muy buenas noches, señores, y saludarlos a todos los participantes por su día. Hoy día es el Día del Ingeniero. Feliz Día del Ingeniero. Ha empezado el Día del Ingeniero así el 8 de junio, pero se celebra toda esta semana. Y bueno, estamos parte de la celebración es con esta conferencia. Nos viene a presentar Edwin Monzón desde Canadá, conectado vía Zoom. Nos viene a hacer una brillante exposición sobre el tema de la implementación de control de proyectos aplicados al sector minero, ¿no? Lo saluda Miguel Torralba, gerente general de RIS Perú, y en esta oportunidad quiero darles las gracias por la confianza, por participar de este evento. Y bueno, más que todo, comentarles acerca de lo que hoy día vamos a ver, que es la implementación de control de proyectos en el caso en el sector minero, ¿no? Para esta oportunidad, como ya les comenté, tenemos al ingeniero Edwin Monzón, que ya está conectado desde ahora. Para ello yo voy a hacer una presentación de Edwin. No sé si están viendo mi pantalla. A ver, vamos a compartir la pantalla. Bueno, Edwin Monzón es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica, una maestría en gerencia de proyectos y un posgrado en la Universidad de Stanford. Es certificado tiene la certificación de gestión de proyectos del PMI y también la de riesgo y la de la Asociación de Costos para Ingeniería. Además de ello, es profesional de control de proyectos con más de 15 años de experiencia en el sector minero, en el sector petróleo, gas, construcción, no solamente acá en Perú, sino también en diferentes partes del mundo, ¿no? Entre ellos, actualmente se encuentra trabajando en la minera Río Tinto, en Canadá, ¿no? Pero dentro de la experiencia que tiene Edwin es vasta, ¿no? Se tiene diferentes empresas, ha pasado como Bechtel, Hatch, Río Tinto, BHP, y diferentes empresas, entre las cuales yo lo conozco, hemos trabajado juntos. Edwin me supervisaba en la expansión de Antamina. Edwin era parte del equipo de control de proyectos de Antamina junto con Lucho González. No sé si te acuerdas, Edwin, en esas épocas, con Jorge Tuesta y todo el equipo de expansión, ¿no? Claro que Entonces, sí, grandes amigos.
Claro, ahí hemos trabajado juntos y también estuvo Enrique Peña Herrera como Cecel, ¿no? Éramos nosotros de Cecel y ustedes eran Andamina, ¿no? Y todo ello, bueno, esa ha sido en la época del año más aproximadamente 2010, ¿no? Cuando fue la expansión. Edwin también es profesor de varias maestrías de gerencia de proyecto acá en el Perú y en otros países. Actualmente lidera el equipo de control de proyecto de Rio Tinto de Canadá en este gran proyecto canadiense. Yo creo que sin más preámbulos, vamos a darle inicio a Edwin Monzón para que pueda darnos esta brillante exposición. Y más que todo, señores, muchas gracias por la confianza de estar acá con nosotros. Y bueno, vamos a darle inicio a Edwin. Yo creo que estamos preparados y vamos a empezar. Ok, permítame compartir mi pantalla. Oh, ahí estamos. ¿Pueden ver mi pantalla, Miguel? Sí, perfecto, está correcto. Yo creo que sí, está perfecto, se ve muy bien. Excelente. Muchas gracias, Miguel, por esta invitación para participar en este webinar, para conversar de un tema que realmente me apasiona, que es el tema del Project Controls o control de proyectos, y contarles un poco de mi experiencia en proyectos de construcción, en proyectos de minería, en proyectos de oil and gas, de petróleo, y compartir algunas buenas prácticas, algunas anécdotas de algo de experiencia que hemos podido captar en los últimos años en Perú, en Australia, en Canadá, en Mongolia, en Panamá, en Chile, en diversos países. Bueno, como ustedes ya saben, mi nombre es Edwin Monzón. Ya me presentó Miguel. Para los que me quieran contactar, este es mi correo, emonzon@pucp.pe. Y bueno, decirles que ahora me encuentro en Canadá, en la zona noroeste. Acá son las 6 de la tarde, en Lima son 7 de la noche. Un clima fenomenal, estamos en primavera, en unas semanas empieza el verano, creo que son como 5 grados hoy por la tarde. Y bueno, como anécdota les cuento que nunca en mi vida había revisado el aplicativo del clima tanto, 3 veces por día. Yo vivía en Lima, temperatura más o menos flat entre 15 grados y 30, digamos. No llueve, no nieva, pero bueno, acá en Canadá el clima es uno de los retos, ¿no? Especialmente para los proyectos de construcción y minería, ¿no? En la mina donde yo trabajo, que es la mina Diavik, que es una mina que extrae diamantes, el último, este invierno que pasó ahora en febrero, llegamos a menos 60 grados centígrados. A ver si les puedo mostrar alguna foto. Sí, justo lo de la foto de la carátula es la mina Diavik. Tienen una foto en verano en la parte superior y una foto en invierno. ¿Ok? Miren, cabe notar que esta mina está en el medio de un lago. No sé si lo pueden ver en la primera foto de la derecha. Está en un lago que se llama Lac de Grasse y bueno, se ha construido una presa perimétrica, una presa de tierra que protege al open pit, al tajo abierto, a las diversas facilidades, a la planta de proceso. Así que también la parte de construcción de este proyecto marcó un hito entre las obras de ingeniería civil. Si más no recuerdo, está entre el top 10 de las obras más representativas de ingeniería. Bueno, en la foto de abajo pueden ver cómo se pone de invierno, cómo se pone durante el invierno, menos 60 grados, muchos retos constructivos. Imagínense, tenemos mina a tajo abierto, tenemos también una mina underground. Es más o menos la naturaleza de cómo se van moviendo las minas normalmente, ¿no? Se van acabando los depósitos superficiales y luego se realizan exploraciones, probablemente encuentras alrededor del open pit, pero en algunas ocasiones estos depósitos están muy adentro, medio kilómetro, 1 kilómetro abajo de la tierra, entonces se tiene que implementar métodos de minería subterránea con shaft o piques, que son excavaciones verticales, con lateral development, túneles horizontales y declines, túneles inclinados, ¿no? Y tenemos un segundo reto ahora en los últimos meses, que en realidad es un reto para todas
para todos los trabajadores de minería y de construcción en general alrededor del mundo, que es el COVID. Yo les comento un poco de mi experiencia. Aquí en esta mina en Diavik no hemos paralizado no ha interferido el COVID, se implementó muy rápido, se armó un plan, un protocolo, se implementó muy rápido y está funcionando muy bien. Ha sido un reto para todo el equipo. Yo actualmente me encuentro de descanso, estoy con una rotación de 2 por 2 semanas, pero para darles solo una idea de cómo se está afrontando el tema del COVID, se ha implementado un laboratorio de test molecular dentro de la mina, y cuando uno llega, pues te hacen el test, y también cuando sales. Entonces tienes todo este protocolo. Aparte, mandatoriamente por el gobierno, antes de subir a una mina tienes que desarrollar un traqueo en las últimas 2 semanas antes de viajar a la mina de tu temperatura. Tiene que ser presentado al momento que llegas al aeropuerto. Me olvidé comentarles, esta mina tiene su aeropuerto, ¿no? Entonces, los diversos trabajadores de las distintas provincias o ciudades viajan a la mina. Y bueno, existe un traqueo de la temperatura de cada uno de los trabajadores desde el aeropuerto de partida. Entonces, el tema es bastante estricto, ¿no? Es más, también hay un protocolo de llamar a la empresa 2 días antes, donde te hacen un checklist, un cuestionario de si has tenido contacto con personas que han tenido COVID, si has utilizado transporte público, ¿no? Y te dan ciertas recomendaciones, además de otras recomendaciones que son bastante estándares, que ustedes deben conocer, lo de la mascarilla, ¿no? Lo del social distance, 6 feet, 2 metros, 1,80 m, ¿no? Entonces, es otro de los retos, aparte del reto natural que tiene esta mina por el tema de su ubicación, que cabe notar que está muy cerca del círculo polar ártico, ¿ok? Entonces, es una mina que me llamó bastante la atención. Yo vengo trabajando con Rio Tinto hace 4 años, pero en esta mina solo en el último año. Los otros 3 estuve trabajando para la misma compañía, Rio Tinto, en Mongolia, en Asia. Un proyecto underground de $6,000 millones, bastante interesante. Y lo que me llama atención mucho de Rio Tinto es el estándar, y especialmente el estándar de control de proyectos, la forma en que maneja en general sus proyectos. Es un poco lo que vamos a conversar acá, un poco de las buenas prácticas de distintos medios. Pueden ser de los clientes, de los owners, pueden ser de los EPCMs, de los prime contractors, de los contratistas, pueden ser de organizaciones como de PMI, puede ser de AACI, entre otros, ¿no? Pero bueno, ya vayamos a la agenda que nos reúne hoy día. Primero voy a comentarles un poco de RIS Perú. Vamos a hablar en detalle de qué es Project Controls, qué significa el control de proyectos, porque muchos piensan, oh, tengo Primavera, estoy haciendo control de proyectos, ¿no? Falso. Es parte, yo diría 10% de control de proyectos. También vamos a conversar de herramientas y métodos de control de proyectos, y finalmente culminaremos con ciertas reflexiones de lo que hemos conversado en lo que hemos conversado en este webinar. Muy bien, conversemos un poco de RIS Perú. RIS Perú es una organización, una empresa que se dedica a brindar entrenamientos y consultorías en temas de Project Management, Project Controls, Risk Management, y los invito a que revisen la página web y el LinkedIn de RIS Perú. Bastante interesante. Y RIS Perú tiene ahorita en este momento ciertos cursos en el mercado, ¿no? Tenemos los cursos de Primavera, los cursos de PMP para certificarte como PMP, los de BIM, los de PMBOK, y el que me gustaría comentarles un poco más y el que estoy un poco empujando es un curso que no he visto en el mercado y me parece que podemos aportar a desarrollar el know-how teórico y práctico de los profesionales en el país. Y es el curso de control de costos de megaproyectos de minería, dándole este enfoque de experiencia, de casos reales, de lo que realmente significa Project Controls a nivel mundial, ¿no? Dicho sea de paso, estamos empezando en julio este curso, y el 7 de julio, así que
pueden ponerse en contacto con Miguel y con RIS Perú para si requieren información adicional de cuál es el alcance, el temario, quién es el profe, etcétera, etcétera. Bueno, hablemos sobre control de proyectos, que es un tema que me apasiona mucho desde hace varios años. Como anécdota, antes de entrar al tema, le comento que yo soy ingeniero civil y la verdad desde un primer momento me gustó mucho la ingeniería estructural. Yo hice mi tesis en análisis de elementos finitos de una estructura de concreto armado, desarrollé mis cursos selectivos en diseño estructural, puentes, diseño de estructuras de acero, diseño en madera, concreto avanzado 1, 2, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente nunca tuve la oportunidad de poder ejercer esta disciplina. Cuando yo egresé, la situación económica del país, de Perú, en la industria de la construcción no era muy buena, pero felizmente mejoró pocos años después con el boom minero, donde pude identificar durante esos años, no ahora, una carencia de profesionales locales peruanos en temas de control de proyectos. Así que decidí yo capacitarme por mí mismo, porque no había como una escuela de project controls en esa época, ¿no? Un poco en Primavera, un poco en cost control, un poco en valor ganado, un poco en software de control de costos para este tipo de proyectos y buscando siempre empresas que implementaran un estándar alto en esta disciplina. Y así fue que empecé. Primero hice un poco de planeamiento, algo de estimación de costos, algo de control de costos. Y bueno, finalmente ahora estoy liderando el departamento de control de proyectos de DIBIC, que pertenece a Río Tinto en este branch de Canadá. Bueno, las cosas se dan paso a paso, ¿no? Todo requiere esfuerzo, como ustedes saben. Bueno, conversemos un poco de Project Controls. Muchos piensan que control de proyectos es solamente correr el F9 en Primavera o actualizar o crear una línea base en Microsoft Project, ¿no? La verdad que, y les doy el concepto de Project Controls que viene más de afuera. Control de proyectos es una disciplina que en realidad integra a varias subdisciplinas, ¿no? Voy a empezar y mostrándolo en el slide. Tenemos primero, podemos decir que tenemos la disciplina de Cost Estimation y de Cost Control, la estimación de costos y el control de costos, ¿no? ¿Qué significa desarrollar la estimación de costos? Es el amigo que calcula, ¿no?, el presupuesto del proyecto. Dice, esta planta de procesos mineros va a costar $1.000 millones, ¿no? Esta mina en Australia, en combinación con su power plant y su puerto, va a costar $6.000 millones. Ese es el amigo de Cost Estimation. Bueno, este amigo le brinda la estimación al Cost Controller, al amigo de Cost Control, y él lo administra. El amigo de Cost Control o esta subdisciplina de control de costos no estima el presupuesto, sino que lo toma y en función de la ejecución del proyecto, pues hace evaluaciones del estado actual de costos y evaluaciones del estado futuro, ¿no? Se involucra con términos como los accrual, los cost commitment, los EAC o estimated completion, los CPI, SPI, etcétera, etcétera. Eso es el amigo del control de costos. Por otro lado, dentro de control de proyectos tenemos otra disciplina o subdisciplina que es la planificación, ¿no? El project planning and project scheduling, ¿no? Realizar la planificación y programación de un proyecto, ¿no? En este punto sí estamos involucrados con el Primavera, con el Microsoft Project, ¿no? Dos herramientas bastante versátiles, bastante amigables, muy importantes en la industria de control de proyectos. Finalmente, existe otra disciplina relacionada con Project Controls, que es los temas relacionados con el sistema de medición de progreso, y este está relacionado con el Air Value Management, ¿correcto? En megaproyectos o en proyectos muy grandes he visto un equipo especial que se dedica a sistema de medición de progreso, que le llaman los Quantity Surveyors. Esto pasa en equipos muy grandes o proyectos muy grandes, podemos decir.
¿no? Ellos deben dominar estas técnicas de valor ganado. Yo sé que la mayoría de ustedes lo conocen, pero digamos que es un valor ganado orientado a proyectos mineros, petroleros o de construcción en general, ¿no? ¿Cómo mides el valor ganado para actividades de ingeniería? ¿Cómo mides el valor ganado para actividades de procura y contratos? ¿Cómo mides el valor ganado para construcción, para comisionamiento? Y finalmente, ¿cómo mides el valor ganado para el total del proyecto, ¿no? EPCM, ¿no? Entonces, por ahí va el tema de la subdisciplina de Air Value Management o el sistema de medición de progreso o de los Quantity Surveyors. Entonces, mira, hasta ahora vamos como con 3, 4 subdisciplinas, ¿no? Cost Estimation, Cost Control, Planning and Scheduling y Quantity Surveyor o sistema de medición de progreso. Continuamos. También tenemos otra subdisciplina que es el Change Management o el control de cambios, que la verdad está muy vinculado con el tema de control de costos. En proyectos pequeños o medianos, el amigo de Cost Control absorbe las funciones de control de cambios. ¿Y qué es control de cambios? Control de cambios significa evaluar, desarrollar el análisis y evaluación de las tendencias o trends, de los cambios potenciales preliminares o potential change notice y finalmente las órdenes de cambio, ¿no? Y en un megaproyecto pues minero vas a tener de todos los calibres, ¿no? Cambio desde $10,000 hasta varios millones de dólares y que van a aparecer de forma masiva semana a semana. Por eso que en los megaproyectos mineros se requiere o se tienen equipos, subequipos especiales de control de cambios, ¿no? Un change engineer, ¿no? En algunos casos es necesario, ¿no? Bueno, ¿qué más? También tenemos esta interfase o esta interconexión con finanzas y contabilidad, Project Finance and Accounting. Tenemos que esto sí está muy vinculado con el tema de control de costos. Recuerda que por más que nos estamos manejando en una estructura organizacional de proyectos o orientada a proyectos, pues tenemos que reportar a nuestras bases corporativas, ya seas tú el EPCM o el cliente, ya seas tú el Bechtel Fluor Lavalin o ya seas el Río Tinto BHP, Shell o Vale, ¿no? Entonces, lo que sucede es que tienes que de alguna manera alinearte con los requerimientos de costos de la organización. Y acá entra mucho la interfase con el SAP, ¿no? Este ERP, ¿no? Enterprise Resource Planning, esta herramienta que es importante para desarrollar los análisis de flujo de caja, ¿no? Análisis de costos comprometidos, entre otros, ¿no? No, cuando hablo del SAP no estoy hablando del software SAP 2000, este software de análisis estructural y de diseño. Yo recuerdo que hice mi tesis en ese software, pero no, me estoy refiriendo al SAP, a este planificador de recursos corporativo, ¿no? Que fue diseñado en Alemania, muy bueno, y que digamos es una tendencia ahora, ¿no? Quizás en el pasado estuvo muy de moda otras herramientas ERP como Ellipse, entre otras, pero ahorita, digamos, el mejor o el que gobierna el mercado minero, petrolero es SAP, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de otras disciplinas? Tenemos el Risk Analysis para control de proyectos, el Risk Analysis como análisis cuantitativo probabilístico, tanto de costo como de cronograma. Usualmente esta subdisciplina es absorbida por dos subáreas, la de control de costos y la de planeamiento, ¿no? Cada una con sus metodologías, sus modelos de riesgo. Algo vamos a conversar al respecto, ¿no? Especialmente son claves en las etapas iniciales, en las fases iniciales del ciclo de vida del proyecto capital, en aquellas fases conceptuales de orden de magnitud, prefactibilidad, factibilidad, donde un entregable fundamental es el cálculo de las contingencias. Y en estas organizaciones grandes como Río Tinto, BHP, Vale, pues mandatoriamente te exigen que este cálculo, esta estimación sea probabilística y en muchos casos te ponen con nombre y apellido el uso del software, ¿no? Vamos a ver un poquito de eso más adelante. El punto 10, el Project Report Management. En proyectos grandes existe un equipo de reportes, imagínense. Yo me acuerdo que teníamos un equipo de reportes en Mongolia, en Río Tinto, eran un equipo conformado por 3 miembros. Y bueno,
ellos se dedicaban a capturar la data de costos, de planeamiento y emitirlos de una forma fancy fashion, digamos, todos los reportes a los diversos accionistas, ¿no? Porque recuerda que el owner team reporta a los shareholders, ¿no? El EPCM reporta al owner team y los prime contractors reportan al EPCM, ¿no? Entonces siempre hay un cliente, alguien a quien tienes que reportar y alguien que te reporta, ¿no? Tanto verticalmente como horizontalmente, ¿no? Entonces, el sistema de reportabilidad del proyecto es importante. Hay algunas nuevas tendencias que vamos a ir conversándolo, como que ¿no? Se está tendiendo a reportar en Microsoft Power BI o en estos dashboards, ¿no? O también en Tableau. En Mongolia usamos Tableau. Ahora en Canadá estamos usando Power BI. Y bueno, simplemente es reportes, ¿no? Cómo reportar, qué reportar, con qué frecuencia reportar. Importante tu matriz de comunicaciones, a quién reportar, ¿no? Y finalmente, no menos importante, tenemos los Project Control Tools, ¿no? Las herramientas de control de proyectos que tienen una gran gama que van desde planificación, costos, estimación, riesgos, reportes, dashboards, entre otros, ¿no? Es bastante importante también. Entonces, en resumen de este slide, y quiero que se queden que ¿qué es control de proyectos? Es una suma de disciplinas que podemos decir las principales son control de costos y planeamiento. Podría ser también clave o es clave estimación de costos. Y también hay otras subdisciplinas que dependiendo de la magnitud del proyecto, que si son muy grandes, un proyecto muy, un megaproyecto, pues podrían tener equipos específicos para estas áreas, como el de sistema de medición de progreso, el de Earn Value, el de control de cambios, el de risk analysis para project controls, el de reportes, ¿no? Entonces, eso es control de proyectos, ¿no? Y ojalá, espero que haya quedado claro que control de proyectos no es primavera, control de proyectos no es pricing, control de proyectos es mucho más, ¿ok? Nos vamos moviendo al siguiente slide. Bueno, ¿y en qué contexto se mide control de proyectos? Bueno, yo sé que interviene en un proyecto, ¿ok? Por eso se llama control de proyectos. Pero es interesante porque a diferencia de otras disciplinas, control de proyectos tiene cabida desde el inicio del proyecto hasta el fin del proyecto y hasta puede migrar al producto entregable del proyecto. Me explico. En la pantalla pueden ver el ciclo de vida de un proyecto minero, ¿no? Que empieza con la fase conceptual, donde se genera la idea, la necesidad del proyecto. Luego viene orden de magnitud, la fase de orden de magnitud, donde se genera un brainstorm de ideas o alternativas para solucionar esa necesidad, ¿no? Por ejemplo, la idea podría ser, oye, quiero construir una mina en Perú. Y el orden de magnitud te dice, bueno, pero tenemos estas combinaciones de alternativas. Puedes hacer dentro de esa mina de cobre, puedes hacer una alternativa es con un molino SAG, otra es con un molino de bolas, otra es con una combinación de molino SAG más molino de bolas, otra es que te mandes con 2 molinos SAG, 2 molinos de bolas y un quinto con otra tecnología, ¿no? Luego te mueves a la fase de prefactibilidad, donde haces como una especie de shortlist de las alternativas que pueden ser más viables para tu proyecto, usualmente 3 alternativas, y desarrollas un diseño súper básico, desarrollas un cronograma maestro, un CAPEX o un presupuesto, un capital expenditure de tu proyecto, un análisis de riesgos, y la gran conclusión de prefactibilidad es, de estas 3 alternativas, esta es la mejor. Eso es prefactibilidad. Y luego pasas a la fase de feasibility o factibilidad, donde desarrollas ya un diseño básico, también presentas un cronograma maestro de la fase de ejecución y un CAPEX o un presupuesto de la fase de ejecución, ¿no? Es la siguiente. Y en ejecución es recién donde construyes la mina. En realidad desarrollas la ingeniería de detalle y desarrollas las compras, la logística, la procura, desarrollas la construcción y hasta llegas al pre-commissioning. Finalmente viene la fase de commissioning and ramp-up, donde subes hasta la capacidad de diseño de producción y finalmente cierras el proyecto. Pero también podría decirte que una vez que terminas de construir la mina y entra en operación, como se ve en la penúltima fase, Project Control puede intervenir
¿Pero para qué? Si ya está construida la mina, puede intervenir para soportar los proyectos de sostenimiento, sustaining capital projects o portfolio, que, por ejemplo, proyectos que necesitan la mina operando. Clásico ejemplo de la presa de Relaves, ¿no? Una expansión del campamento, una expansión no sé, de la subestación, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente viene el cierre de la operación, ¿no? Que también es un proyecto muy interesante, proyectos de cierre de minas. Justo estamos desarrollando uno de estos proyectos en Canadá. Muy bien, ese es también el contexto de Project Controls para que vea en qué escenarios o en qué fases, en qué ciclo de vida del proyecto, cómo se mueve, ¿no? Control de proyectos. Y eso me trae también a conversar con ustedes que control de proyectos también no solamente se enfoca a administrar un proyecto, el control de un proyecto, podría estar involucrado con un programa, con un portafolio y hasta llegar hasta la estrategia de la organización. Me explico. No sé si ven el slide que estoy mostrando. El slide que muestro es un Enterprise Project Structure. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen qué es un WBS. Un WBS es cómo se descompone el alcance de un proyecto, pero un EPS es cómo se descompone el alcance de un portafolio y cómo se vincula con la estrategia de la organización. Y eso es lo que vemos en la pantalla, ¿no? Y veámoslo mejor con un ejemplo. Mira, a un primer nivel tienes una organización, por ejemplo, HP Billington, ¿no? En un segundo nivel tenemos los portafolios o unidades de negocio, los llaman las mineras, ¿no? Puedes tener el portafolio de diamantes y cobre, puedes tener el portafolio de hierro, de aluminio, de oro, ¿no? Y eso se descompone a su vez en programas. Un enfoque, uno de ellos es descomponer los programas por programas Greenfield and Brownfield. ¿Esto qué significa Greenfield and Brownfield? Significa Greenfield aquellos conjuntos de proyectos que cuando tú vas a la mina y vas a construir desde cero, porque eso es un Greenfield, construyes desde cero, vas a la mina, al terreno, y el campo está verde. De ahí viene su nombre, Greenfield. Y Brownfield algunos ejemplos de ellos son las expansiones, los proyectos revamps, donde, como su nombre lo dice, tú vas hacia la planta y encuentras el terreno marrón, ¿no? Entonces, podrías tener grupos, programas Greenfield, programas Brownfield, que a su vez ya se descomponen finalmente en proyectos. ¿Ok? Ejemplos de proyectos, tenemos La Granja en el norte de Perú, puede ser Toromocho, puede ser Quillabeco, Mina Justa, entre otros, ¿no? Usualmente estas organizaciones tienen minas, Greenfield, Brownfield, alrededor del mundo en distintos países, ¿no? Con diversos commodities, oro, cobre, diamantes, hierro, ¿no? Y lo interesante es que Project Control solamente o a lo que me refiero, no solamente puede estar involucrada al último nivel de un proyecto, sino puede estar administrando un programa, puede estar administrando un portafolio y haciendo el vínculo con la estrategia de la organización, ¿no? De eso se trata, ¿no? Justamente como anécdota le cuento que a fines de año de 2019 tuve unas reuniones en Montreal, en las oficinas de Montreal de Río Tinto, y nos invitaron para revisar el portafolio de Copper and Diamonds. La base corporativa estaba en esa ciudad, muy bonita, pude encontrar un restaurante peruano, me acuerdo, y básicamente el análisis de control de proyectos, el enfoque era bajo un enfoque de portafolio y es otra metodología. Para los amigos que conocen PMI, saben que hay un PMBOK, una guía de mejores prácticas para administrar un proyecto. Pero así como hay un PMBOK, hay un PFMP o PFMBOK, un Portfolio Management Body of Knowledge. Es decir, unas buenas prácticas para administrar portafolio con métricas, procesos. Es otro mundillo. Lo pongo ahí sobre la mesa para que puedan revisarlo. Y nos movemos al siguiente slide, amigos. Eso nos trae a
conversar cuáles son los puntos clave para implementar un sistema de control de proyectos, ¿no? Yo les repito, he escuchado que algunos amigos me dicen, oye, Edwin, ya logré instalar el Primavera, ya mi proyecto va a ser exitoso, ¿no? O Edwin, ya soy PMP, listo, ya, ahora sí, sacamos el proyecto. Todas estas herramientas, procesos ayudan, pero lo que yo les planteo es algo de lo que he visto en Perú y afuera también, cómo funcionan o cuáles son los elementos clave de una oficina de control de proyectos. ¿Ok? Bueno, les cuento rápidamente porque también ya nos está ganando la hora. Básicamente tenemos tres elementos, ¿no? Yo le digo la trilogía galáctica, ¿no? Tenemos las herramientas o tools, tenemos los procesos y tenemos la administración de la gente. Para implementar un sistema de control de proyectos, de hecho, tenemos que tener herramientas que se alineen a la magnitud de mi proyecto. Si tengo un megaproyecto de 10,000 o 20,000 actividades en su cronograma, o 10,000 ítems cost element en el presupuesto, pues la verdad las recomendaciones van a que uses un Primavera para planning o un Prism para cost control o un Ecosys, ¿no? Por ahí van las prácticas. Entonces, las herramientas son importantes, pero a su vez tienen que ir conectadas con procesos y con procesos de control de proyectos, procesos de gestión de proyectos. A eso me refiero. Y no me refiero a que, oye, Edwin, léete pues la guía PMBOK y ya sabes procesos, o léete los procesos de Rio Tinto, de BHP, de Shell, de Vale, o de Fluor, o de Bechtel. Tampoco de eso se trata, aunque ayudaría. La verdad, y este es mi punto personal, yo creo que cuando hablamos de procesos, deberíamos traer, especialmente la gente que tenemos o el personal del equipo que tenemos un poco más de experiencia, deberíamos traer lo mejor de los procesos que hemos visto y extraerlos y fusionarlos, ¿no? Saca lo mejor de Bechtel, Fluor, Rio Tinto, Shell, ¿no? Y no solo eso, amigos, sino tradúcelo de una manera de que tus miembros del equipo más jóvenes puedan entenderlo e implementarlo. Porque recuerda, al final el desarrollo de un proyecto es un trabajo en equipo. Entonces, para mí eso realmente significa procesos. Oye, Edwin, ¿qué es lo que he visto en Australia, en Canadá, en Chile, en Perú, en Mongolia, con Rio Tinto, con BHP, con Shell? Saca lo mejor como líder de control de proyecto, tráelo a tu equipo, pero de repente es muy duro, y tradúcelo a un idioma que las generaciones más jóvenes puedan implementarlo. Obviamente, y ahí viene el tercer punto, las habilidades blandas, el soft skill, los soft skills. Tenemos que trabajar con nuestro equipo haciéndole coaching, liderándolos, motivándolos, trabajando en equipo, teamwork, tratando de tener unas habilidades comunicativas fuertes con todo el equipo, horizontalmente y verticalmente, teniendo capacidad para resolver problemas. Eso es soft skill. Ese es un tercer punto que ya pongo sobre la mesa también. Control de proyectos no solamente es herramientas y procesos. Finalmente trabajamos en equipo. Entonces es importante que ustedes, líderes de control de proyectos, pues implementen sus soft skills, que pueden practicarlas y pueden ser desarrolladas también desde mi punto de vista, ¿no? Habilidades comunicativas, habilidades, capacidades para resolver problemas, habilidades para motivar a tu equipo, para liderarlo, para trabajar en equipo, ¿no? Y ahora último, yo agregaría dos habilidades más, ¿no? La habilidad de trabajar en equipos multiculturales, ¿no? Porque les doy un ejemplo, en Mongolia éramos 10 en control de proyectos y 10 nacionalidades. Imagínate, pues, trabajar con un peruano, un australiano, un canadiense, un americano, un hindú, un filipino, un mongol y no sé qué me olvido, un amigo de Indonesia. El reto es grande, créame, si solamente trabajar con tu equipo de mismo Perú, donde todos somos un poco diferentes, ¿no? Imagínate en un tema multicultural, ¿no? Ese es un gran reto también, y también pondría el reto multigeneracional, ¿no? Entonces también ese es otro reto, ¿no?
Entonces, en resumen, amigos, implementar un sistema de control de proyectos, no se queden en las herramientas, migren a los procesos y ya saben mi enfoque personal y combínenlo con las habilidades blandas. Súper importante y eso nos va a ayudar a generar los productos entregables del proyecto, a gestionar tu proyecto, te va a ayudar mucho para finalmente, ¿no? Que lances tu Crew Dragon, tu proyecto, tu SpaceX Crew Dragon Project, ¿no? Solo un ejemplo. Finalmente, antes de mover al siguiente slide, recuerda esto, la integración de estos tres componentes. Uno solo individual no funciona, ¿ok? Tú puedes ser el Messi de Primavera, el Cristiano Ronaldo de Microsoft Project, ¿no? Puedes ser el Inzaghi de Prism y podrás ganar un partido, pero te aseguro que no ganarás la Champions League, porque esto es un trabajo en equipo. Control de proyectos y como todo el project management es un trabajo en equipo y un proyecto es como la Champions League, es de largo aliento. ¿Ok? Así que no te olvides de eso, por favor. Sigamos avanzando. Project Controls Tools, vayamos un poco rápido sobre esto. Conversamos que herramientas de control de proyecto es uno de los tres componentes más importantes y solamente les doy una repasada de lo que está más en boga ahora en control de proyectos de minería, de petróleo, de construcción en general, ¿no? Tenemos el Primavera P6 para planificación, Microsoft Project también. Muchos me dicen, no, pero yo no uso Microsoft Project, i4 para proyectos mineros. La verdad, de repente, contractualmente, a un nivel cliente y EPCM, se utiliza el Primavera P6, pero ¿qué pasa con tus contratistas medianos, pequeños o proveedores? Probablemente ellos te van a reportar con Microsoft Project. Así que tienes que estar preparado para la guerra, como yo digo. Tienes que estar listo y saberlo manejar, que tampoco es nada del otro mundo. Hay otras herramientas como el Asta Project, interesante, ¿no? Pero al final, ustedes ya saben mi opinión, ¿no? De la trilogía galáctica. Es solo herramientas, ¿no? Tenemos otras ya por el lado de Cost Control, como el Prism, muy buena, la he usado. El Ecosys me parece también genial, ambas son muy buenas, tanto para control de costos como para estimación de costos, enfocadas a estos megaproyectos capitales, mineros. También tenemos herramientas de análisis de riesgos cuantitativos para costos y cronograma, como el @risk, el Crystal Ball o el Primavera Risk Analysis. En algunos proyectos en los que he participado, el cliente lo ha indicado por procedimiento, ¿no? Si tienes un proyecto con más de $100 millones, tienes que utilizar para análisis de riesgos cronogramas Primavera Risk Analysis, por decirte, ¿no? Entonces, a veces es mandatorio específicamente qué herramienta utilizar, ¿no? Hay otras herramientas de análisis como el Acumen Fuse, que te hace un análisis de la calidad de tu cronograma, herramientas de reportabilidad como el Tableau o el Power BI. Power BI últimamente está muy fuerte. También con conexión, herramientas con conexión al área departamento de finanzas y contabilidad, que es el SAP, el ERP, que tiene varios módulos, ¿no? Tiene el MM de logística, tiene el PS de Project Controls, etcétera, etcétera. Y ahora último, también hay una tendencia a desarrollar modelos 4D, 5D, ¿no? Vincular tu diseño en 3D con el cronograma o vincular tu diseño 3D con el cronograma y el costo. De ahí viene 5D, ¿no? Y hay herramientas como para plantas mineras o industriales muy fuertes en Smart Plan Review, como en Navisworks también, ¿no? Al final, ya saben mi opinión. Todas son buenas, todas son herramientas. Esto quizás lo pase un poco más rápido. Tienen el caso de Primavera, que en realidad viene desde... ¿Cuándo fue la primera vez que yo lo usé? Yo lo usé como Primavera P3. Mira, ni se llamaba P6. Del P3 pasó al P4, P5, ahora estamos en P6 versión 19, porque P6 es el nombre y aparte tiene una versión, ¿no? Ustedes ya la conocen, no voy a ahondar en esto. Trabaja como usted puede trabajar usualmente las mejores prácticas indican que en minería que lo trabajes con un servidor en terreno, donde se pueden conectar varios planners a la misma vez. El líder de control de proyectos debe dictar las pautas, los diccionarios de PWS, recursos de cómo se va a manejar en el proyecto, ¿no?
También tenemos herramientas de control de costos. Estoy colocando en la diapositiva una de las más importantes. El pricing muy sólido, muy fuerte, tiene interacción con Primavera. Se pueden conectar ambas bases de datos para jalar las fechas tempranas y tardías y tú puedas realizar el cash flow, ¿no? Y puedas desarrollar tu planeamiento, tu curva S banano, ¿no? Definido por la curva early y late, ¿no? No sé si el tiempo nos va a dar tiempo para conversar del banano, pero del banano con cáscara, que viene de un análisis probabilístico basado en el P10 y el P90. También tenemos herramientas de análisis de riesgos, ¿no? Obviamente existe un procedimiento para implementar el análisis de riesgo de cronograma y de costos, ¿no? Por ejemplo, todo parte en revisar y aprobar supongamos que estamos analizando vamos a desarrollar un análisis de riesgo de cronograma, porque hay dos variantes, ¿no? El Schedule Range Analysis y el Cost Range Analysis, ¿no? Si haces el análisis de riesgo de cronograma, pues primero, el primer paso es, tengo que tener un cronograma, tengo que revisar y aprobar un cronograma maestro, que usualmente en minería puedes tener entre 5,000, 10,000, 20,000 actividades, ¿correcto? El segundo paso sería crear un modelo de riesgo de esas 10,000 actividades, porque no vas a correr Monte Carlo en 10,000 actividades, ¿no? Estándares como el de Shell, el de Rio Tinto, el de BHP, indican que deberías crear un modelo de entre 50 a 100 actividades, ¿no? Entonces tienes que resumirlo. Resumirlo no significa tomar las tareas resumen, sino que deberías tomar las actividades más riesgosas, las críticas, las semicríticas. Ya teniendo tu modelo de 50 actividades, tienes que definir los rangos. De ahí que este método también se llame análisis de rango, pero rangos de la variable que estás analizando, en este caso, rangos de duraciones. Ya con obviamente los rangos de duraciones, y ahí viene el slide de la pantalla, viene de un análisis de riesgo de la actividad, ¿no? Por ejemplo, una instalación mecánica, estructural o de tuberías podrían tener como riesgos, a esto se le llama diagrama de influencia, antes que nada. Podía tener como riesgos a esta actividad, pues las condiciones climáticas, problemas de acceso y de interfaces, falta de materiales, eventos de seguridad, riesgos de productividad. Y por ejemplo, los de productividad, ¿por qué se deberían? Por disponibilidad de grúa, clean edge availability, o por productividad del personal, ¿no? Puedo también tener problemas de fabricaciones, atrasos de las fabricaciones. ¿Y a qué se deben los atrasos de las fabricaciones de las estructuras de acero de las tuberías? Porque, por ejemplo, pueden haber problemas con la ingeniería o también puede haber problemas de personal, skill labor, con, por ejemplo, los soldadores, ¿no? No hay falta de este personal, entonces no puedo culminar mis fabricaciones, ¿no? Y todo esto me ayuda ¿a qué? A que yo con el equipo, porque para esto ya en un paso 3 se desarrolla un workshop, un taller con el equipo del proyecto para identificar, tú vienes con tu modelo de riesgos y en conjunto con el equipo lo que vas a hacer es identificar los rangos de duraciones. Y finalmente corres tu Monte Carlo y obtienes los resultados. No sé si podemos verlo acá. Estoy mostrando mi vista de Primavera Risk Analysis. Este es un software donde tengo un modelo de un proyecto minero con sus duraciones determinísticas puntuales y con un rango que he definido a través de este taller, ¿no? También tienes que asignar otros datos como tus funciones de probabilidad y simplemente después tienes que indicarle el número de cronogramas o iteraciones que quieres desarrollar. Yo le estoy diciendo 1,000, pero pueden ser 10,000, 100,000, 1,000,000, no le hace, ¿no? Y le voy a dar Go. ¿Por qué recibe el nombre de Monte Carlo? Porque hace referencia a los casinos de Monte Carlo en Europa, donde se tiran los dados y aleatoriamente sale un valor. A eso hace referencia la técnica de simulación Monte Carlo. ¿Qué variable estoy analizando en este modelo de riesgos? Un cronograma. La variable es duración. Y al tirar los dados estoy tomando valores aleatorios de la duración de cada actividad dentro de un rango que yo he definido. Y nota que cuando toma valores aleatorios de las duraciones, pues resulta que tu ruta crítica va a ser variable. Eso es lo interesante, ¿no? Te está tomando
toma los valores aleatorios, te sale en una primera iteración de todo el modelo, te sale una ruta crítica, luego una segunda ruta crítica. ¿Cuántos modelos le estoy pidiendo al software que corra? En este momento le estoy diciendo que desarrolle 1000 iteraciones, pero me dicen que no se ve la pantalla del P6, solo el PDF. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si solucionamos este tema técnico. Hola Edwin, Sí. solamente para que te puedan ver, puedes hacer compartir pantalla y trata de enfocarlo a tu primavera, a la que estás haciendo la... Ok, excelente. Ya, Déjame ahora sí, ver. ahora sí parece, espérate, ¿Ya se se ve? desapareció. No, todavía no. Justo lo estabas cambiando, a ver, ahora sí, pero lo has vuelto a la... Ahí. No. Ya lo habías hecho, ya, pero se desapareció. Ahora sí, pero bueno, se desaparece. Ok, vamos a ver. Déjame ver. Voy a compartir. Compartir pantalla, comparte solo tu pantalla, no compartas tu PPT, porque parece que lo estás amarrando ahí. ¿Qué tal ahora? Ahora sí, perfecto, ya. Ok. Oh, muy bien. Voy a repetir la explicación. Gracias que me avisaron por ahí en el chat. Muy bien. Este es mi modelo de riesgo de un proyecto de una mina. Pueden notar que tiene alrededor de 20 actividades, un poquito más. Vamos a quitar esto. View. Task details. Perfecto. Muy bien. Entonces, este es mi modelo y tiene unas duraciones determinísticas, es decir, puntuales. Lo que yo tengo que definir a través de un workshop son los rangos de duraciones para cada una de esas actividades y eso viene de un diagrama de influencia, de un gráfico que mostramos anteriormente. Cuando ya se definen esos rangos, si es un trabajo en equipo, ¿no? Invitas a ingeniería, procura, construcción, comisionamiento, ¿no? Tienes que asignar ese rango además de la función de probabilidad. Existen ciertas buenas prácticas para saber qué función le asignas, la beta per, la normal, la triangular, la rectangular, la trapezoidal, ¿no? ¿Te acuerdas de ese cursito de la universidad? Estadística. Ese, pues, resulta que tenía una aplicación total acá en simulaciones Monte Carlo, ¿no? Especialmente el chapter de probabilidades, ¿no? Bueno, entonces asignas esos rangos y le tienes que decir cuántas veces quieres iterar ese cronograma. Yo le voy a dar, por ejemplo, 1000 iteraciones, pero pueden ser 10.000, 100.000, 1.000.000. No le hace porque es un software. Y acá viene lo que les decía, que ¿por qué se llama simulación Monte Carlo? Porque está tirando los dados para cada una de las actividades y tomando un valor de duración para cada actividad y ese conjunto de duración forma un cronograma y forma una iteración o un escenario. Ahora, puedes volver a tirar los dados, repito, tomas un valor de duración para cada actividad y formas un plazo total del proyecto y ese es un segundo escenario. Imagínate decirle al Primavera Risk Analysis, ya, analízame 1000 tiradas de dado, 1.000.000 de tiradas de dado. Y dame, en resumen, en un gráfico, cuál es la envolvente, la gráfica de frecuencia y las probabilidades de todos los escenarios obtenidos. Eso es lo que hace Monte Carlo. ¿Ok? En resumen, ¿no? Y no sé si pueden ver, pero en este caso no se nota mucho, pero tu ruta crítica puede ir variando por iteración. Eso es lo interesante. Este es el análisis de rango de cronograma, también hay de costos, y permítanme mostrarle cuál es el resultado el resultado que uno debe esperar de una análisis Monte Carlo, de una simulación Monte Carlo. Es lo que ven en la pantalla. ¿Ok? Entonces, en el histograma, que es el diagrama de frecuencias, ven el número de veces, ¿no? Este es el número de veces que ha tomado la variable analizada, que en este caso es duración, ¿ok? La duración, y si lo acumulas, obtienes la función de probabilidad. El primer resultado que de arranque voy a visualizar cuando veo una simulación Monte Carlo es cuánta es la probabilidad del cronograma con el que partí, el cronograma determinístico que estaba basado en una duración para cada actividad y que si te preguntaban, ¿puedo lograr el proyecto con ese cronograma? Y tú decías, sí, por la zarita que voy a lograr ese cronograma, ¿no?
Y lo vas al Monte Carlo y te das cuenta que tiene 10% de probabilidades, muy bajo, ¿no? Entonces, no, mejor me lanzo al molino de bolas, ¿no? Lo prendo y me lanzo con esa probabilidad, ¿no? Muy baja. De ahí que sea necesario e importante que podamos agregar una contingencia probabilística, pero no es una contingencia al ojo, es una contingencia basado en riesgos, ¿no? Por decir, y esto depende de la tolerancia al riesgo de la organización. Puede ser un EPCM que pueda decir que el 80% tengo, es mi tolerancia, 80%, y por lo tanto bajo y obtengo un plazo, ¿no? Obviamente, apuntar a probabilidades de 100% no es viable económicamente, y quizás les explique mejor a través de esta pantalla. Miguel, ¿me puedes confirmar si se ve mi pantalla, lo que estoy escribiendo? Sí, 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 sí se ve. Ok. Hola. Sí, sí, perfecto, perfecto. Ok, excelente. Entonces acá voy a explicar un poco lo que deberíamos esperar de una simulación Monte Carlo. Uy. Imagínate que esta es tu función de probabilidad, ¿ok? Que has obtenido, ¿no? Donde el eje X es el tiempo, el plazo del proyecto, y en el eje Y estoy dibujando las probabilidades que podría obtener. Entonces, lo que yo te digo es que es muy probable que tu escenario determinístico, vamos a suponer que tu escenario determinístico, vamos a ponerle bonito y fácil, 100 días. Esto era el escenario determinístico con valor de duración. Lo más probable es que tenga valores de probabilidad muy bajos, 5%, máximo 10%. Pero yo te decía que es no viable económicamente apuntar a una probabilidad de 100%. Te saldría un proyecto muy caro. Así que la tolerancia al riesgo para, podemos decir, una organización de PCM, podemos tomarlo como 80%, y esto te va a indicar un plazo, pongamos que sea 130 días. Y eso sería tu plazo meta, tu target, ¿no? Al que deberías apuntar, y por lo tanto, esta distancia de 30 días vendría a ser tu contingencia probabilística, ¿no? Y acá cambiando de colores, entonces acá te lo resumo en la zona derecha. Tienes 100 días un escenario determinístico, pero con 130 días esto era tu escenario, tu meta o tu target, ¿no? Entonces podemos decir que tu contingencia es de 30 días, ¿no? Tu contingencia probabilística. Pero además otro entregable que te exigen estas organizaciones es el rango. Por eso se llama análisis de rango. Todo tiene un rango, cada actividad tiene un rango, y el proyecto total debe tener un rango. Usualmente, estudios estadísticos de proyectos dicen que el rango optimista y pesimista se mueve entre un P10 y un P90. ¿Te acuerdas de esos términos? Percentil 10 y percentil 90, ¿no? Supongamos un percentil 90 por acá, ¿no? Plin, 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 ahí está. Te va a salir, no sé, por decirte un número, 160 días. Y un percentil 10, supongamos que sea por acá, ¿no? Vamos a suponer que esto salió 15%, ¿ya? Para que sea más bonito. Un percentil 10, ¿no? Por acá, de 90 días. Por lo tanto, tu rango probabilístico se va a mover entre 90 días y 160 días, con una meta de 130 días y con un escenario determinístico de 100 días. Y tu KPI al que debes apuntar, debe apuntar al target. No vayas por los 100 días, por favor. Lo mismo aplica para costos. ¿Ok? Bueno, creo que nos estamos sobrepasando en este tema, estamos alucinando un poco con el tema de análisis de rango, pero de eso se trata, traer sobre la mesa ciertos conceptos. Miguel, ¿puedes ver mi slide ahora? He cambiado a la presentación. Perfecto, perfecto. Sí, sigue. Dice Bien. métodos de control de proyecto. Muy bien, entonces ahora amigos, ya con este tema cierro, porque ya estamos llegando a la hora de transmisión, pero yo creo que después, al terminar, vamos con unas preguntitas de los participantes, Miguel. Pero permítame cerrar con los métodos de control de proyectos, ¿no?
Existen varios métodos para planificación. El más famoso es CPM, Critical Path Method o método de la ruta crítica. Ahora último se está hablando del LPM, el Longest Path Method, método de la ruta más larga. Hay otros métodos alternativos como Critical Chain o cadena crítica de Elijah Goldratt. ¿Te acuerdas de ese libro, La Meta? Que no es lo mismo cadena crítica que ruta crítica. Cuidado, ¿ok? El Critical Chain and Critical Path es diferente, ¿no? Hay métodos de sistema de medición de progreso como el Air Value, el método de valor ganado. Ahora último, justo estábamos conversando en la oficina de Montreal de la aplicación de inteligencia artificial a control de proyectos. Hay un proyecto en una mina de Río Tinto muy cerca de acá, Kennecott, en Estados Unidos, donde se empezó en diciembre del año pasado a implementar a través de una consultora un sistema de machine learning, un robot para que aprenda del secuenciamiento de las actividades de un conveyor, de una faja transportadora. Se le estaba enseñando el secuenciamiento y se le estaba dando como input el rango. ¿Para qué? Para que este robot, esta inteligencia artificial pueda pronosticar los forecasts. Es un primer prueba, un primer paso en tema que yo veo en lo personal de inteligencia artificial en control de proyectos, específicamente para planificación, ¿no? Eso después no va a venir a control de costos, se va a derivar a control de costos, pero es un tema que ya está entrando con fuerza, ¿no? Forensic Schedule Analysis para hacer el análisis de reclamos de tus contratistas, ¿no? Tenemos otros métodos de link construction y lo que quizás yo les recomiendo más es que estudien las buenas prácticas de la industria, los best practice de organizaciones como PMI, AC, el Link Construction Institute. Y si estás trabajando en un EPCM, pues trata de capturar todo ese know-how. Si estás trabajando en un owner, aprovecha y jala ese know-how, igual si estás en un contractor. Y si tienes la oportunidad de saltar de Prime Contractor a EPCM y a owner, mucho mejor para que puedas ver, extraer lo mejor de cada uno de ellos, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajé en el lado del EPCM, Bechtel, Hatch tenían estándares bastante interesantes. Es más, hasta Bechtel tenía su universidad online en San Francisco, así que cuando tú empezás a trabajar, pues te daban una serie de cursos en los cuales tú podías participar, realmente eran mandatorios, ¿no? Igual, del lado del owner, me acuerdo cuando trabajé en BHP Billington o en Río Tinto, teníamos una serie de entrenamientos una vez al año donde enviaban un representante de Australia o de Canadá o de otro país para un poco compartir conocimientos específicos. Venía un especialista de estimaciones, otro de control de costos, otro de change management, otro de planning, otro de análisis de riesgo y se compartía, intercambiaba información y conocimiento, ¿no? Entonces, para mí, quizás el último ítem, el último bullet es quizás el más importante. Los otros lo vamos capturando a lo largo de nuestra experiencia en los proyectos, CPM de repente en la universidad, ¿no? Air Value de repente en un diplomado, en un posgrado, ¿no? Y así, ¿no? Quizás me gustaría de todos estos métodos compartir uno que tuve la oportunidad de poder exponerlo en la conferencia anual de PMI en Asia, en Mongolia, que se tituló Forensic Schedule Analysis para proyectos mineros, análisis forense de cronogramas para proyectos mineros. Y ya lo voy simplificando porque ya estamos en la hora, amigos. ¿Qué sucede? La tendencia de los proyectos mineros es a que sean cada vez más complejos. En los Andes, en Mongolia, underground 1.5 kilómetros debajo de la tierra, como nos tocó por allá, ¿no? No sé qué es lo que se viene, de repente en un meteorito o en la luna, pero se van haciendo más complejos definitivamente. Y eso trae planes más complejos. Chequea tu primavera, ¿no? ¿Cuántas actividades tienes? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 actividades. Que no te sorprenda y que sea un Master Schedule nivel 3, ¿no? Que imagínate. Pero uno de los grandes retos que traen los cronogramas, dado que sean fast track o retos de procura, retos de diseño, y todo esto, pues son los atrasos, ¿no? Es el enemigo número uno de los proyectos, yo podría decirte. Y usualmente en un entorno minero,
del punto de vista de ejecución de construcción, estás manejando varios contratistas en paralelo, ¿no? Tienes al contratista de obras civiles, movimiento de tierras, al de concreto, al de estructuras de acero, al de instalación mecánica, al de piping, al de eléctrico instrumental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y muchos de ellos están en interfase, ¿no? Uno te está entregando, está haciendo el movimiento de tierras de la concentradora y luego se va al de a flotación. Entonces te entrega el de concentradora y entra el contratista de concreto, de fundaciones. Y así existen interfaces entre ellos. El gran problema que encontramos en los proyectos mineros es que durante las interfaces se generan atrasos. Y cuantificar el atraso no es tan complicado porque podemos decir estamos un mes atrasados 15 días. El gran reto es identificar quién es el responsable del atraso. ¿Es el contratista 1? ¿Es el contratista 2? ¿O es el cliente? ¿O es la combinación de ellos? ¿No? Para evitar o para facilitar la resolución de disputas, ¿no? Porque es usual también que en este tipo de proyectos tienes una multa de $5,000 por día que te demores y tienes 100 hitos contractuales, cada uno con la multa de $5,000 por día. Entonces, imagínate, y en eso es lo que nos ayuda este método sistemático, el método del Forensic Schedule Analysis, que es una metodología que ha aparecido hace pocos años, creo que tiene más o menos 10 años o alrededor de eso, ¿no? Un poquito más quizás, ¿no? Básicamente el análisis forense de cronogramas lo que hace es una investigación de los eventos, en este caso de los eventos de atraso, en el modelo de tu proyecto. Y en el modelo de tu proyecto, ¿a qué me refiero? Me refiero al diagrama de redes, al CPM de tu proyecto, ¿no? Y básicamente se centra en 3 resultados. Primero, cuantificar claramente cuánto es el atraso, 13 días, 20 días, 30 días. Segundo, cuáles son las causas. Se debió a las actividades de excavación en concentradora. Y tercero, y más importante y el clave, ¿quién es el responsable? Y se está volviendo una tendencia esta metodología, porque me pongo ahora mi camiseta del contratista o el EPCM frente a cualquier evento de atraso. Yo como contratista, lo primero que hago frente al cliente es le envío una carta. Y esta carta recibe un nombrecito especial, EOT, Extension of Time, extensión de plazo, donde le digo, estimado cliente, debido a los siguientes sucesos, una carta de 2 páginas, chiquita, pero recontra sangrienta, ¿no? Debido a los tales sucesos sucedidos entre tal fecha y tal fecha en tal área, se han paralizado los trabajos por 14 días. Por favor, solicito amablemente, amorosamente y cordialmente se me extiende el plazo por 2 semanas, ¿no? Ya no te habla nada de dinero, de millones, de dólares, nada, solamente eso. Ahora te envía esas cartitas en el mes 1, en el mes 2, de otro evento en el mes 3. ¿Qué trae consigo la aprobación de una de estas cartas? Implica en muchos de los casos retribución económica. Entonces, por eso que se está volviendo tendencia. Yo me acuerdo que en el último proyecto que estuve en Mongolia también, tenía un contratista australiano que me mandaba una carta, mínimo una carta por mes, una extension of time, ¿no? Obviamente que hay que verlo asertivamente, una relación win-to-win, para revisar si realmente existió, ¿no? En algunos casos el contratista tiene razón, en algunos casos es una responsabilidad compartida y hay que negociar realmente el impacto, y en algunos otros casos son responsabilidades del cliente, definitivamente, ¿no? Entonces, y para eso esta metodología te plantea 9 métodos, ¿no? Tienen sus nombrecitos especiales, son 9 métodos de los cuales 4 son observacionales, 4 son a través de modelamientos y hay uno híbrido entre los dos, ¿no? No voy a entrar tanto a detalle, existe una norma de ACE que les recomiendo que revisen, que es el RP, el RP29R3, el Recommended Practice 29R3, donde básicamente te explica cada uno de estos métodos, ¿no? Tienes el primer método, el as plan versus el as build, compara el planeamiento contra lo realmente construido, un método muy sencillo. También hay métodos medianamente complejos como el Windows Analysis, el Contemporaneous Period Analysis, tenemos el Time Impact Analysis, el Collapse as Build, entre otros, ¿no?
eh, yo tengo eh, en mi pantalla, y espero que lo puedan ver, estoy compartiendo la presentación que realmente desarrollé en Mongolia. Ahí estoy yo, en invierno. Y bueno, yo planteaba en esta presentación un ejemplo, ¿no? De cómo implementar el caso de un conflicto entre dos contratistas, ¿no? Teníamos la construcción de un decline, ahí pueden verlas en las fotos, y con algunos planitos. Y básicamente lo que teníamos era un primer contratista que iba a desarrollar el túnel inclinado y un segundo contratista que iba a desarrollar las excavaciones y la instalación de un arco antes de esa o en paralelo durante ese trabajo de excavaciones, de túneles, de perforación y voladura. Entonces se planteaba, contratista A, contratista B, se planteaba un cronograma base, ¿no? Tengo el plan en la parte superior y en la parte inferior la realidad que se planificó con el contratista A, con el contratista B, y se analizaban bajo los diversos 9 métodos quién debería ser responsable. Obviamente que algunos métodos que, por ejemplo, se analizaba por fechas de corte, esto se le llama el Windows Analysis, ¿no? Y hay una metodología especial, ¿no? El objetivo es, como siempre, identificar quién ha sido el responsable, ¿no? No vamos a entrar a detalle de cada uno de los métodos, pero lo que sí les digo es que ya existe una metodología sistemática para poder eh, identificar quién realmente es el responsable y evitar entrar a disputas largas, caras, ¿no? Y mantener una relación win-to-win entre contratista y cliente, ¿no? Eh, en realidad es, y ahí termino. Bueno, nos vamos, yo creo que ya a la parte final de la presentación, a las reflexiones, después de haber conversado por más de una hora con ustedes, amigos de control de proyectos en general, amigos interesados en conocer un poco más de esto, les voy a traer las reflexiones. ¿Qué es lo que desde mi punto de vista ustedes deberían quedarse de esta presentación? Me debo quedar con el Primavera, con el Monte Carlo, con el Forensic Schedule Analysis. ¿Con qué me debo quedar de todo esto, Edwin? Bueno, yo te recomiendo no te olvides de la trilogía galáctica. Así de sencillo te lo pongo. Una oficina de control de proyectos, implementar control de proyectos significa implementar herramientas, me refiero a Primavera, Prism, otros, implementar procesos, ya sea de Loader, del FSM, del PMI, de ASTRE, No, yo no puedo. y también tener soft skills, manejar soft skills en todo tu equipo. Esa integración es súper importante. ¿Ok? Muy bien, amigos. Entonces, eso ha sido todo. Los invito a que a continuación tenemos una presentación final de parte de los amigos de RIS Perú. Les agradezco a todos por su interés en esta presentación. Escríbanme a mi correo, ahí lo tienen, emonzo@pucp.p. Este mundo es pequeño, seguramente nos vamos a ver en algún proyecto, así que ténganlo por seguro. Además, somos ciudadanos del mundo en estos años, no diría en estos meses por el COVID, pero nos vemos en los proyectos. Cuídense mucho y como dicen por acá, stay safe, stay healthy, ¿no? Cuídense y estén sanos. Gracias a todos. Ok, muchas gracias Edwin por tu presentación. Excelente. Yo creo que podemos dar de repente algunas consultas que quieran realizar. De repente alguno de ellos puedan levantar la manito, por favor. Claro, amigo. Tú filtra las preguntas y estamos abiertos. Tú Sí, sí, escógela, porque seguro sí, vamos a tener muchas sí, son casi preguntas. 130 participantes. De Sí. repente, mientras van realizando sus preguntas, que lo puedan realizar ya sea por el chat o por ya De sea por preferencia el por el chat. chat, ¿no? Sí, yo creo que, Stephanie, tú podrías dar unas palabritas para ir antes de seguir con las preguntas, por favor. Sí, por supuesto. Buenas noches a todos.
Mi nombre es Stephanie Ruz y soy asesora comercial de Rix Perú. Y es muy grato para mí invitarles en este momento al curso que próximamente vamos a dar con el gran ponente Edwin Monzón sobre el control de costos en megaproyectos de minería, con el capo de capos, digámoslo así. Curso que ninguno de los que está aquí presente pues debería de perderse. Para más información y más detalles de todo esto, por el chat, acá en el Zoom, les voy a dejar un enlace en el que pueden ingresar y allí van a tener detalle, más información sobre el curso y además también está nuestro querido amigo Edwin Monzón en ese chat presente. Ya les voy a indicar acá. Acá. Si me ven, me confirman si me ven ahí con el flyer. Tenemos el inicio del 7 de julio. No sé si algunos saben que estamos en preventa para este curso, que es de control de costos en megaproyectos de minería, con el docente Edwin Monzón, ya lo repetimos. Y en el chat acá les dejaré el enlace donde todos pueden ingresar y allí pueden estar todos, vamos a estar todos en comunicación. Cualquier información, cualquier detalle que tengan, por allí lo pueden realizar. Ya les dejo el chat y bueno, agradecida por todos por su atención y los esperamos para el curso. Gracias, Stephanie. Me gustaría agregar que vamos a compartir las diapositivas que hemos presentado hoy día, así que por favor pónganse en contacto con Stephanie o con Miguel. El documento PDF es de libre acceso, es decir, lo vamos a compartir sin ningún problema. ¿Qué otro punto? No sé si, Miguel, tú vas a filtrar las preguntas. Sí, a ver, me pregunta justamente el señor, a ver, para más o menos, y también el señor Encinas quiere hacer una pregunta. Cuando hablas de soft skill, ¿puede ser más específico, por favor? Es muy interesante. El señor, me parece Jorge M., debe ser Jorge Morales de Antamina. Ok, respondo. Cuando me refiero al término soft skills, me estoy refiriendo a las habilidades blandas. Tú sabes que cada persona tiene habilidades blandas y habilidades duras. Hard skill, soft skill. Las habilidades duras están relacionadas con tu conocimiento, con tu know-how, con las técnicas, con los estudios, con un poco de experiencia, con conocimiento técnico. Sin embargo, y que es importante, ¿no? Debemos saber diseñar un edificio, sabemos los procesos constructivos, los procedimientos de project management. Sin embargo, acuérdate que estamos trabajando con gente. Entonces tenemos que desarrollar otras habilidades que nos permiten interactuar con gente de nuestro equipo, con gente de otro equipo, con gente de otra compañía, con gente de otro país, ¿no? Estas soft skills podemos resumirlas. Hay un listado básico que todo profesional de proyectos en general debería tener. Primero, si estás liderando un equipo, liderazgo, liderar al personal más joven, al personal intermedio, de repente al personal senior, tan senior como tú o quizás más senior, ¿no? Esa es la primera habilidad. Segundo, la habilidad de comunicación, vertical y horizontal. Habilidades con todos los miembros de tu equipo de proyecto, habilidades con los accionistas, habilidades con los contratistas, el EPCM, súper importante. Ahora, último, habilidades en inglés, ¿no? Lo mismo, ¿no? Habilidades de comunicación en las reuniones, etcétera, etcétera. Como siempre, comunicación asertiva. Tercera habilidad, soft skill, capacidad para resolver problemas, ¿no? Los problemas en megaproyectos y en general, en proyectos en general, probablemente muchos de ellos lo estás viendo por primera vez, pero la recomendación es que sigas ciertas metodologías como evaluar alternativas, de repente partir desarrollando brainstorm de alternativas con tu equipo, clarificar previamente el alcance del problema, evaluar cada una de las alternativas, seleccionarla, implementarla, ver los resultados, monitorearla y ver la retroalimentación.
Otras habilidades blandas están relacionadas con la motivación, motivar a tu equipo, ¿no? No sé si le pasó, pero me acuerdo cuando hubo el boom minero en Perú, pues la gente se cambiaba de empresa como, ¿no? A diario. Entonces, la motivación puede ayudar para retener a tu equipo. No solamente para retenerlo, motivarlo para obtener los resultados, los entregables, los objetivos del proyecto, ¿no? Es un reto muy fuerte en estos días, en especial con las diferencias multigeneracionales, ¿no? ¿Qué otra habilidad blanca se me está? El teamwork, trabajo en equipo, ¿no? Lo que les decía. Tú puedes ser el Messi del SAP, del RP, puedes ser el Cristiano del CR7 de primavera, pero al fin, y podrás ganar un partido, pero el proyecto es de largo aliento, es la Champions League, y tú quieres ganar la Champions League. Así que trabajar en equipo es la única solución. Entonces, eso es una de las habilidades que deberías apuntar a fomentar ese trabajo. Es bastante difícil en algunas ocasiones. ¿Qué otras habilidades más? Yo creo que esas son las más importantes. Es clave, y te he comentado dentro de esta trilogía, no es solamente saber los botones de primavera, no es solamente saber tu PMBOK, sino también habilidades blandas, todas fusionadas. Perfecto, perfecto. Me parece que Raúl Encinas, Raúl, ¿puedes activar tu audio, por favor? ¿Quieres hacer una consulta? Acabas de levantar la mano hace 10 minutos. Sí, por favor, te Buenas escuchamos, noches. Raúl. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Hola Sí, Raúl, sí, ¿cómo todo estás? bien. Ya, solo una pregunta puntual, básicamente. ¿Qué opinión te mereces las relaciones negativas, los lag negativos, fin, comienzo negativo? Solamente Bien, eso. gracias Raúl. Buena pregunta. Los lag negativos, por ejemplo, finish start menos 30 días. Un ejemplo. Es más, yo extrapolaría tu pregunta. ¿Qué opinas, Edwin, de los finish start, de los lag negativos, de los finish start con lag positivos? ¿Qué opinas del start to finish? En general, amigos, con el tema de planificación y de enlaces, existen ciertas buenas prácticas. Por ejemplo, la primera, no existe un ejemplo puntual del enlace start to finish. En la realidad existe el finish to finish, start to start y el finish start, pero no el start to finish. Entonces, muchas organizaciones vetan ese tipo de enlace. Yendo directo a tu pregunta, el finish to start con menos una cantidad de días, supongamos una actividad de diseño, una actividad de procura, con un lag de 30 días negativo. Entonces, ¿por qué muchas organizaciones vetan el uso del lag negativo? Porque puede ser subjetivo. Porque, ¿por qué estás usando un lag de menos 30 días y por qué no de menos 20 y no de menos 15? ¿O por qué no de menos 60? Las recomendaciones y algunas organizaciones como BHP, Shell, Rio Tinto indican, no uses lag negativo. Lo que deberías usar, te recomiendo, es que realices un breakdown o descomposición de actividades y mandatoriamente usa, y algunos te lo ponen así, solo te acepto finish start con lag 0. Y con eso te mataron. Eso implica que llegues a un nivel de composición bastante alto, ¿no? Para complementar, también está mal visto el finish start con lag positivo, ¿no? Actividad, finish start, 30 días, y lag positivo, y la otra actividad. ¿Y qué pasó en el vacío? Solo lo sabe el planner, ¿no? A veces son errores y a veces pueden impactar en tu ruta crítica. En resumen, hay ciertas reglas de juego con tema de enlaces en los proyectos y muchas en procedimiento vetan ciertas condiciones especiales, ¿no? Como las 3 que hemos comentado que están vetadas. Ok, perfecto. Todavía tenemos algunas consultas. Bueno, hay varias preguntas en realidad. Cuando tu contrato no especifica el tipo de forensic analysis a usar, ¿cuál es tu estrategia para negociar con tu partner? ¿Cuál método usar? Cuando no tienes un sistema de control del proyecto establecido en el proyecto, ¿cuál es tu punto de partida para implementar uno? Nos comenta Alfredo. Ahí hay 2 preguntas, ¿no? Sí, Primero, ¿qué método de Forensic Schedule Analysis utilizar? Y la segunda, cuando tienes un sistema de control del proyecto establecido, ¿cuál es tu punto de partida para implementar uno? Sí, exacto. Vayamos por la primera, paso a paso. Primero, hay 9 métodos, hemos dicho, 4 observacionales, 4 modelados y 1 híbrido.
Yo antes estaba, como se dice, les cuento una historia, antes que nada. Yo tenía un contratista australiano que antes de que yo supiera acerca del análisis forense de cronograma, me estaba mandando las cartas implementando distintos métodos. Yo no me daba cuenta. Felizmente, a las pocas semanas conocí esto del Schedule Forensic Analysis y le metí punche y pude desarrollar muchas implementaciones. En un primer momento pensaba, ¿cuál es el mejor método? ¿No? ¿Cuál es el mejor método que contrarresta, ¿no? A todos, ¿no? ¿A quién escojo? ¿A Pikachu, a Bulbasaur? ¿Cuál es el mejor Pokémon ¿no? Entonces, lo que me di cuenta al final de muchos, porque este contratista me bombardeaba de muchas extensiones de plazo, la verdad, y este es el de experiencia, ¿no? Independientemente del método que vas a usar, vas a ir a una reunión de 30 minutos para cerrar este reclamo, donde se va a sentar el gerente general o el gerente de proyecto del contratista y el mismo par en el cliente. Entonces, el documento clave esencial que tiene que estar redactado súper bien y que es la línea base para descartar cualquier reclamo es la carta IoT. Entonces, tienes que leer línea por línea. Y acá viene tu pregunta, ¿qué método utilizo? Mira, puede ser un método tan simple como un ASPLAN versus ASBIL, como uno más complejo, Collapse, pero si tienes la habilidad de resumirlo y explicarle en una reunión de 30 minutos y contrarrestar cada uno de los statements o enunciados de la carta, ganas. Así de sencillo. Le cuento casos, ¿no? Un contratista presentó un reclamo y yo analicé cada línea de su reclamo y básicamente un análisis de atrasos tiene un sustento fuerte de backup. Tú dices una línea, ¿dónde está el backup de eso? Debería estar en un reporte semanal, un reporte diario, ¿no? Entonces, si vas a esta confrontación, ¿no? Y le dices, vamos a revisar tus 10 ítems. Me parece interesante tu propuesta, vamos a revisar. Si en el ítem 1 lo revuelcas y le dices que no tienes pruebas. En el ítem 2 le dices, ¿por qué pones ese enunciado si no tiene ningún backup? Y en el ítem 3, de repente sí es sustentable. En el ítem 4, de nuevo cae como que el contratista va cayendo, no es preciso, y no tiene reputación en los enunciados que ha puesto, ¿no? Entonces, a lo que voy es que hay dos perspectivas, del cliente, y me pongo la camiseta del EPCM. Si eres el cliente, tienes que analizar ítem por ítem la carta y verificar si son verdaderos o falsos. El camino fácil es decir, no hay backup de esto, o por qué, y eso se destroza en una reunión de media hora y se dice, mira, de 10 enunciados, 7 son falsos. ¿Cómo quieres que yo te crea tu carta? ¿No? Pero del lado del contratista, me pongo del otro lado, ¿no? Ahí sí, mi recomendación, porque también me ha pasado, siendo EPCM, tienes que recomendar, algunos dicen que el 3.8 es el mejor método, algunos dicen. Pero de nuevo acá vengo, tienes que estar preparado para poder sustentarlo. Ahora tú vas a hacer la carta. Que cada línea de tu carta sea irrefutable. Y que además vayas con una presentación de un slide a la reunión. Y digas, este es el atraso por esto en un gran resumen. Y los sustentos los puedo demostrar, ¿no? ¿No? Ese es el gran secreto de un reclamo desde mi punto de vista. No, primero, antes que nada, tienes que ser sincero contigo mismo. Si eres contratista, mira, para ser honestos, el reclamo es por 30 días. Ahora, que vayas por 60, esa es otra cosa. Ahora, también tienes que ponerte del otro lado del cliente. El reclamo realmente, desde la perspectiva, es 30 días, ¿no? Entonces, ahora el contratista está viendo por 60. Me lo esperaba, pero vayamos a una relación win-to-win, ¿no? Al final todo se negocia, ¿no? Hay que ser claros. Entonces, como recomendación final, el método puede ser uno tan simple como más complicado. Yo te recomiendo ir por los simples. Yo he ganado reclamos con un ASPLAN ASBIL, con una presentación de un slide. El punto clave es
cada valid ítem de tu carta IoT, que sea demostrable o no sea. Pierdes credibilidad si es que cada ítem no es cierto, ¿no? Eso es clave, porque al final se va a solucionar una reunión entre manager, el Project Control Manager, con el Project Manager y con el dueño, el CEO de la empresa y el análogo de la otra empresa, ¿no? Va a ser así, ¿no? Y al final es una negociación, así es, pero tienes que ir preparado con las pautas que te he dicho. Muy bien, y la segunda pregunta, si no tengo implementado control de proyectos, ¿cómo empiezo? Te he dado la trilogía galáctica, ¿no? Empieza implementando este mes un project con S10, siguiendo unos procedimientos básicos genéricos de PMBOK y motivando a mi equipo. El siguiente mes ya me muevo a primavera, ya me muevo con Prism. Estoy diciendo un mes, yo sé que puede tomar más tiempo. Me migro a metodologías ACE y hago coach a mi equipo. Mira, lo que yo hago de arranque a mi equipo es, les doy un entrenamiento en primavera y en Prism, una semana en primavera. La segunda semana trabajamos juntos los reportes, tú y yo. Y la tercera semana, vuela pajarito, a volar, ¿no? Obviamente yo te reviso los resultados porque yo soy finalmente el líder del departamento. Yo espero que la primera semana vas a tener 5 errores, la segunda semana 2.5, la tercera 1.25 y la cuarta ya no tienes errores. Esa es mi expectativa. Obviamente que esto viene hacia atrás, viene hacia atrás cuando yo selecciono a mi equipo, ¿no? Ya más o menos tengo el perfil, un poco por experiencia, quién puede rendir en mi equipo, ¿no? Ahora, ahí viene el otro lado, cuando te ponen a los miembros del equipo, también tienes que implementar otro tipo de habilidades blandas como motivación. Todo personal tiene alguna habilidad. De repente no es bueno en primavera, pero es bueno para conseguir la data, ¿no? O es bueno para las reuniones contractuales, ¿no? Entonces, todo puede mejorar, todo puede crecer. El punto es si no quieres, esa es otra cosa, ¿no? Pero bueno, por ahí va el tema, amigo. ¿Alguna otra pregunta, Miki? Sí, total, total. Mira, hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la mejor forma de vincular el proyecto con el P6? Buena pregunta. Mira, yo tengo mi corazoncito Project y mi corazoncito Primavera. Tengo los dos, me gustan las dos herramientas. Es más, yo soy trainer de los dos. Las dos herramientas tengo un aprecio especial. No tiendo a uno de ellos. En Primavera P6, desde las versiones P4, desde hace muchos años, puedes importar el Microsoft Project. Y además, viceversa, si tienes el Primavera, puedes exportarlo hacia un Microsoft Project. Pero esa es la teoría, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica existe una serie de seteos que hace que esa exportación y esa importación no sea perfecta, ¿no? Te crea cosas medias extrañas, restricciones, no es perfecta. Yo, en lo particular, si tengo que hacerlo porque alguna vez lo he hecho, bueno, primero trato de hacerlo. O tiendo por una herramienta o tiendo por la otra. Pero si tengo que hacerlo, creo interfaces de Excel, ¿no? Copio las actividades del project, las copio a mi template de Excel y como saben pueden ser importadas al Primavera. ¡Pum! Eso jala IDs, tareas y duraciones. Los enlaces, amigos, eso sí, no te salvas de desarrollarlo. Mi recomendación es que sea manual. No hay otra. Yo sé que los proyectos son grandes, pero no hay otra. Si es que quieres algo bueno, ¿no? Los recursos sí son sencillos. Tú sabes que esa plantilla de interfase donde cargas el ID del recurso, la cantidad y ¡rum! A cobrar, ¿no? Ahí vuelas, ¿no? Realmente la parte complicada, a mí no me gusta esto de importar o exportar. El único reto para hacerlo a través de la interfase de Excel de la plantilla que tiene Primavera, el único reto son los enlaces, realmente. El resto es manejable, es cuestión de tiempo y sale rápido. Muy bien, Miguel. Siguiente. Perfecto, sí. Luego lo dicen, no es lo mismo gestionar un proyecto de PCM
uno solo de construcción o uno solo de ingeniería? Desde tu experiencia, ¿cuáles son las restricciones más importantes a considerar en cada uno de estos 3 proyectos? Escuché dos, ingeniería, construcción, ¿y cuál es el otro? EPCM. EPCM. Bueno, sí, tienes razón, cada uno tiene sus retos, sus cositas especiales. En construcción voy por lo más fácil, quizás los retos más importantes son las interfaces, si es que tienes varios contratistas en paralelo, ¿no? Desde el punto de vista de control de proyectos, hacer un contraste entre la curva de progreso en porcentaje, la curva de cantidades, en concreto tuberías, equipos, toneladas de acero, que converse el progreso con la curva de commodities o cantidades y versus tu manpower, ¿no? Ahí vas sacando, vas comparando y vas viendo si realmente te están reportando correctamente, ¿no? Y como digo, las interfaces son el gran reto si es que manejas múltiples contratistas al mismo tiempo. En el punto de vista de ingeniería, el gran reto son los cambios de alcance, especialmente en los proyectos fast track, donde se inicia y de repente esto viene de factibilidad y el alcance todavía no se ha, no, como le dicen, no se ha friseado, no se ha hecho un scope freeze, un congelamiento del alcance, ¿no? Entonces, si ¿no? Tú partes con un contrato de no sé cuántas horas, un número de horas de las distintas disciplinas, pero y con un plazo determinado, más o menos meta. Entonces el punto clave es aquellos cambios de alcance y cómo impactan en el cronograma y ver la manera de mitigarlos, porque siempre vas a tener una ruta crítica, y te lo digo específicamente, en minería, la ruta crítica va por la concentradora y la ruta subcrítica va por el edificio de flotación. Entonces tienes que, de alguna manera, nivelar o corregir tu cronograma para que al final estos atrasos por cambios de alcance no impacten en las etapas de ejecución. Y ni qué decir de los long lead items de procura. Tienes que lanzar ya a comprar los molinos y si se te atrasa el diseño de concentradora, entonces hay que evaluar todas esas, esos son los grandes retos. Y de EPCM, pues básicamente es la combinación de ingeniería, que ya lo hemos dicho, construcción, los retos que ya hemos dicho, y procura, no, ponle ojo a los long lead items, los ítems que tienen un plazo muy grande, como son los molinos SAG, molinos de bolas, los estatores, ¿no? Transformadores, ciertos elementos que son críticos, ¿no? En este proyecto DIVIC tenemos el Ice Road, el camino de hielo que se forma de 1 metro solamente en invierno, en un mes, y en un mes tenemos que traer toda la procura a la mina. Imagínate, ese tipo de retos tienes. Igual en Perú tienes muchos proveedores que vienen de China, de Alemania, tienes que contemplar no solamente los plazos de fabricación, el transporte marítimo, el transporte terrestre interno en el país, ¿no? Los custom clearance, los desaduanajes, tanto en la salida del puerto como en la llegada del puerto, todo un tema, ¿no? Esos son los grandes retos. Perfecto, Edwin. Otra pregunta más. Dicen, a ver, por ejemplo, el señor, a ver, un ratito estaba Sebastián Tarazona, dice, a veces los retrasos se deben al cliente, específicamente los supervisores de construcción que exigen cosas no estipuladas bajo el contrato. Generalmente nuestros colegas de supervisión no tienen acceso a los alcances del contrato y bajo sus premisas exigen lo mejor para el proyecto, pero lo mejor a veces no ha sido estipulado. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Contratar a supervisores desde la etapa inicial del proyecto para que se complementen en el proyecto? ¿Cuáles serían tus sugerencias? Mis sugerencias es la implementación de un sistema de control de cambios rígido. Y un sistema de control de cambio puede provenir de direcciones de construcción, ¿no? Como tú dices, el supervisor, no, cámbiame la ubicación de esta tubería, no, es cámbiame allá, ¿no? Existe un documento que depende del nombre de la organización, depende del nombre de la empresa o de, ¿no? Field requirements, field change, field requisition, ¿no? Donde sucede lo que tú comentas. El campo está solicitando este cambio. Muy bien, fírmamelo.
¿no? Se especifica el alcance, ese documento, si lo firma el supervisor, se tiene que definir quién es la persona, primero, que lo requiere y segundo, quién lo debe aprobar. Ya desde el momento que le pones ese papelito, porque tú dices, esto va a ir a control de proyectos y control de proyectos te va a pasar, ¿no? Todo se puede en esta vida, doctor, esto es lo que cuesta y este es su plazo y si es que tiene impacto en la ruta crítica o si no lo tiene, ¿no? Cuando le muestras ese papelito ya se asustan. A mí ya me ha pasado eso, ¿no? Pero si le aceptas todo, esto es un tema bastante interesante porque también, acuérdate, el tema de los softwares, que viene ya la relación con el cliente, que tiene que ser buena, win to win, pero eso no significa decir sí a todo, ¿correcto? Somos organizaciones responsables, serias. ¿Quieres ese cambio? Si se puede, tu requerimiento de que quieres desarrollar este cambio, firmado, chévere, lo hacemos, ¿no? Esa es la forma. Perfecto, Edwin. Sigamos con las preguntas del ingeniero José Moisés Cabezas Olea. Es cierto que muchos, sí, nuestro amigo José Moisés Cabezas. ¿Cómo estás, Moisés? Ahí está Moisés. Es cierto que muchos contratistas mineros tienen el problema que se les exige usar el Primavera en sus reportes al cliente y esto a veces les complica en costo y criterio experto. Dime, el uso de MS Project para los contratistas y sus reportes cuando el cliente usa Primavera para controlar el proyecto entero. ¿Qué tanto impacta en la gestión del proyecto del cliente? ¿Puedes repetir la última parte, por favor? O sea, me dice, el uso de MS Project para los contratistas y su cuando hacen el reporte, cuando el cliente usa Primavera para controlar el proyecto entero. ¿Qué tanto impacta en la gestión del proyecto del cliente? Bueno, es una interesante pregunta. Primero partamos, desde la licitación en el contrato, se indica en la base del contrato si el cliente se está exigiendo usar Primavera, ¿no? Desde ahí partimos. Es más, te indica todo el sistema de reportabilidad. Mira, tú tienes que presentar semanal, curva S, cronograma actualizado, ruta crítica, manpower, commodity, bla, bla, bla. Eso, sin haber ganado el contrato, ya lo sabes, ¿correcto? Ahora, si ya sabes que el contratista te está pidiendo un Primavera, ya debería de estar en tu presupuesto la adquisición de tu Primavera, y no digo el de Wilson, y también necesitaría estar tu primaverólogo, ¿no? La persona que va a usar el software, ¿no? Entonces, de ahí partimos. Ahora, y también los reportes estándar, ¿no? Y debería ser incluido dentro de tu presupuesto. Ahora ya sabemos que hay ciertos contratistas que, ¡pum!, se bajan el presupuesto con el objetivo de ganar y después van con el enfoque de adicionales. Ya esa es otra cosa, ¿no? Pero si te lo ha pedido desde el inicio, no hay vuelta. O sea, y ahora, si no te lo ha pedido desde el inicio y te lo pide cuando llegas a terreno, y me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado. Muy bien, señor, usted lo quiere en Primavera. Excelente, tome mi cotización. Ahí están y el primaverólogo que lo va a usar. Y me dice, no, sorry, le estaba bromeando. ¿No? Entonces, todo tiene que ser contractual, ¿no? Ahora, acuérdate de la trilogía galáctica, desde mi punto de vista personal, es solo una herramienta, ¿no? Yo sé que es una de las mejores del mercado. Yo tengo mi corazoncito Primavera, pero no funciona sola, pues no me va a salvar tampoco, ¿no? Perfecto, Edwin Monzón. A ver, sigamos. Dice el señor Javier Alegría. ¿Cómo es mejor ubicar la contingencia dentro de la programación? ¿Repartida en todas las actividades o como una actividad sola contingencia? Buena pregunta, ¿no? Hay hasta 3 métodos. La que tú dices, la de distribución uniformemente en todas las actividades del proyecto. Segunda, como una actividad individual al final. Y una tercera bastante interesante es distribuirla homogéneamente solo en la ruta crítica del proyecto, ¿no? Pero lo que partamos diciendo que la contingencia primero la estima el cliente y el cliente no se la debería mostrar a su EPCM. El EPCM a su mismo calculó una contingencia que no se la muestra a sus contratistas. Partamos de ahí, ¿no? Veamos primero el escenario cliente-EPCM, ¿no? El cliente tiene su contingencia, ¿no?
Y obviamente la meta que le debería decir al EPCM, oye, yo lo quiero para tal fecha, 31 de diciembre de 2020, y la contingencia te la debería guardar. Hay algunos equipos de proyecto que comparten la información, tanto el owner como el EPCM dicen, ah, ya la contingencia está y todos están conscientes. Pero acuérdate, la meta, la fecha meta que tú deberías apuntar es el escenario determinístico más la contingencia. Ahora, mi pregunta es, ¿para qué quieres distribuirla en tu cronograma si no la vas a mostrar? ¿No? Hay 3 métodos, está bien, pero yo nunca se las muestro. Si yo soy EPCM, no se las muestro a mis contratistas. No se las muestro. No, es más, le doy la fecha meta sin la contingencia, claro, ¿no? Entonces, y cotejo, creo, para esto, solo para efectos de obtener un cronograma en línea base, sería el caso, es utilizar el cronograma de la tercera opción, el cronograma de la ruta crítica con contingencia, para obtener una curva línea base planeada, única, una vez en el partido, nada más. Y luego la curva real se va a medir contra esta. De ahí, nada más, solamente para eso lo utilizaría, para obtener mi línea base interna que voy a reportar a mi cliente. Porque tu línea base con el que le mides al contratista no es esa que tiene contingencia, es otra sin la contingencia. Y de los 3 métodos, solo porque me es más fácil distribuir las horas, porque vas a sacar una curva de progreso planeada, basada en horas hombre directas, solo porque es más fácil, lo haría en el tercer escenario, ruta crítica con distribución de la contingencia dentro, ¿no? Si no, ya claro, si no, imagínate si pones la actividad al final, ¿cómo distribuyes las horas en esa actividad final, no? Gran pregunta. Y en el primer caso, si tienes la distribución dentro de todas las actividades, te vas a ganar distribución de horas directa en actividades no críticas. No me gusta eso. Mejor en las críticas, ¿no? Ese es mi enfoque. Ojalá que lo hayas captado. Perfecto, Edwin Monzón. Acá seguimos. Dice César Valencia, ampliación de plazo por fuerza mayor aplicaría para paralizaciones por COVID. Buena pregunta. Yo creo que ya hacemos una pregunta más. Si no, nos vamos hasta la medianoche, Miki, ¿no? Entonces, sí, vamos cerrando. Hay una categoría dentro de extensiones de plazo que se llama fuerza mayor. Muchos de los contratistas en algunas compañías ahora ya están empezando a tramitar sus reclamos de COVID como de fuerza mayor, porque ¿es responsabilidad del contratista? No. ¿Es responsabilidad del cliente? No. Entonces, un evento es como un terremoto, es como un tsunami. Pero ese es un primer brainstorm, una primera idea. Pero segundo, mi recomendación, y eso es lo que hemos estado analizando ahora con algunos contratistas, porque nosotros estamos brindando consultoría a algunas empresas, tienes que analizarlo entre este atraso del COVID o esta evaluación de atraso del COVID en 3 escenarios. Un escenario hasta donde paralizaste las obras en terreno, un segundo escenario de paralización COVID, que es claro de tal día a tal día, de donde vas a reanudar, y un tercer escenario de una proyección con unas productividades más bajas, que es lo que se espera, ¿no? Entonces, vayamos al grano. El primer escenario, muchos contratistas están diciendo, uy, atraso por COVID, pero no están diciendo el atraso que ya tenían hasta antes de llegar al COVID. Cuídate de eso. Me estoy poniendo la camiseta del cliente, ¿ok? Segundo, el atraso de COVID es claro. Paralizamos tal día y vamos a reinar tal día. Pero te voy a dar adelantando el dato. Eso va a ser una negociación, porque el cliente, ¿quién lo debe pagar? Yo me pongo la camiseta del cliente, ¿acaso ha sido mi culpa? El contratista, ¿acaso ha sido mi culpa? ¿No? Tiene que haber una negociación ahí. Y tercero, cuando plantees tu línea base, ¿no? Y ahí ya deberías correr tu Monte Carlo, ¿no? Para tus contingencias. ¿Qué productividades vas a utilizar? Yo te voy dando unos datos porque nosotros no hemos parado y estamos con todas estas medidas de COVID.
estamos trabajando 2 turnos de 2 horas y nuestro plan, expectativa es trabajar 10 horas por turno, asumiendo que esas 2 horas se pierden por mitigación, acciones de mitigación de COVID. Eso nos da una productividad del 85, una pérdida del 15% más o menos, que es una primera expectativa que aún te digo que es alta. Yo creo que va a ser un poco menos. Bueno, eso responde tu pregunta y nos vamos con la última, amigo Miki. Tú la escoges. Sí, ¿cómo se distribuye la contingencia en la... Bueno, esta es una pregunta que parece que ya lo han repetido. ¿Existe herramienta para el análisis de calidad e integridad de cronogramas según tu experiencia? ¿Cuál recomendarías y de utilizar cuáles serían? Hay varias. He visto una hace GAO, poco. DSMA, bueno. Hay varias. Hay una guía le llaman Schedule Assessment Guide del gobierno federal de Estados Unidos. Hay una herramienta Acumen Fuse que tiene su propio estándar. BHP Billington tiene su propio estándar. ACE tiene una práctica para revisión. PMI tiene The Practice Standard for Scheduling, que tiene una especie de metodología basado en un puntaje, un score por elementos. Hay varias en el mercado, ¿no? Pero es lo mismo de siempre en todas, ¿no? El tema de los lags, el tema de que tu ruta crítica sea consistente, cuidado con tus calendarios, que sea un schedule resource loaded, que sea cargado con recursos. No hay nada del otro mundo. O sea, mi punto es, yo tengo que hacer un cronograma bueno y yo sé que las pautas que tienen que cumplirse para que sea bueno y las naturales, ¿no? Y está bien revisarlo como checklist, pero no es nada alucinante. No lo veo como nada, wow, no es como me digan, tienes que hacer bien las cosas y te doy unas pautas para hacer bien las cosas. Está bien como checklist, pero me parece muy, muy básico tener ese tipo de pautas, ¿no? Yo creo que mis pautas personales son más estrictas. Yo les doy un listado a mis planners y le digo, pobre que me fallen con esto, ¿no? Y errar es humano y se aprende. O sea, hay una curva de aprendizaje, obviamente, pero me parece muy básico. Me parece que la industria minera y que construcción es más exigente que todos esos estándares, ¿no? Yo cuando hago una revisión y trabajo al lado del owner, suponiendo me pongo la camiseta y le hago una revisión de la línea base, yo creo que soy más exigente que esos estándares, ¿no? Y en una cartita de 2 páginas, ¿no? Tienes tantos open-end activities, tienes tales cosas, revisar anexo, ¿no? Tienes 200 de estos casos. Entonces, es bueno, me parece, pero para aquellos planners que recién empiezan. Ya después me parece muy básico. Ya si eres medium o senior, ¿no? Bueno, perfecto. Gracias, Edwin. Muchas gracias por el tiempo que te has tomado, señores. Bueno, más dudas, más comentarios. Creo que todas esas dudas, comentarios y cosas que de repente se tienen que profundizar. Edwin, en esta oportunidad estamos lanzando un curso, como ya lo comentó Stephanie, de control de costo de megaproyecto de minería. En el chat le estoy dejando el enlace que envió Stephanie nuevamente para que no se vayan a olvidar. Señores, les comento también que el curso prácticamente hay empresas que ya lo están comprando de manera corporativa. Sería bueno recomendarle que separen su vacante. Con Stephanie se ha coordinado con el área comercial que están dejando para el grupo que ha estado en esta conferencia a precio de preventa. Entonces yo creo que es una oportunidad muy grande de aprovechar toda la experiencia que tiene Edwin Monzón en el sector minero. Y en ese sentido pienso que la oferta que se le está dando es bastante atractiva, ¿no? Yo creo que sin más preámbulos, Edwin, muchas gracias. Vamos a dar por concluida la charla y será para otra oportunidad. Vamos a seguir comunicando las diferentes charlas. La otra semana tenemos otra charla también sobre el tema de la certificación PMP con David Chine. ¿Ok? Entonces, señores, muchas gracias. Buenas noches con todo. Gracias por su tiempo. Y vamos a seguir coordinando, vamos a seguir definitivamente dándoles todos los tips y también vamos a compartir la presentación. Ya tenemos un WhatsApp, por favor, ahí le estoy enviando el enlace nuevamente, se lo envío el enlace para que no se olviden. Y vamos a compartir la presentación con todas las personas y no se olviden de que si están interesados en el curso de Edwin, por favor, contáctense con Stephanie, ahí tienen el enlace de WhatsApp y cualquier cosa
estamos coordinando para próximos eventos. Muchas gracias, Edwin. Buenas noches con todos. Saludos desde Perú, Lima. Gracias a todos, se me cuidan. Un abrazo, gracias Miguel y gracias a todos por su interés. Voy a estar en el WhatsApp que comenta Miki, ahí le respondo a todas sus preguntas y tiene mi correo. Cuídense, gracias. Gracias, perfecto, perfecto. Un fuerte abrazo. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias.